El sol de marzo caía como plomo fundido sobre las calles polvorientas de Ciudad Juárez en 1963. Las sombras de los edificios bajos se estiraban sobre la avenida Juárez, donde el tráfico de automóviles americanos y camionetas Ford levantaban nubes de arena que se colaban por las ventanas abiertas de las oficinas. En el segundo piso del Banco Mercantil del Norte, Ramón Elizondo limpiaba por tercera vez ese día el vidrio de su ventanilla con un trapo gastado, observando cómo los clientes hacían fila con sus sombreros de palma bajo el brazo y sus camisas empapadas de sudor. Tenía 32 años y llevaba 11 como cajero en ese banco, 11 años repitiendo los mismos gestos mecánicos: contar billetes, sellar documentos, sonreír cortésmente mientras por dentro sentía que su vida se desvanecía como el agua en el desierto chihuahuense. La ciudad había cambiado mucho desde que Ramón llegó del sur, huyendo de la pobreza de Durango con apenas 16 años y un certificado de secundaria arrugado en el bolsillo. Ciudad Juárez se había convertido en un hervidero de braceros que cruzaban hacia El Paso, de cantinas ruidosas en la calle Mariscal, donde se mezclaban los mariachis con el rock and roll que llegaba del otro lado, de cabarets donde los soldados americanos gastaban sus dólares en whisky barato y mujeres cansadas. Pero para Ramón, la ciudad era solo ese escritorio de madera manchado de tinta, esa caja registradora que abría y cerraba cientos de veces al día, ese traje gris que se ponía cada mañana como si fuera un uniforme de presidiario. Si disfrutas de estas historias reales que te mantienen al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más casos impactantes. El salario de cajero apenas le alcanzaba para el cuarto que rentaba en una vecindad cerca del mercado Cuauhtémoc, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el tufo de las alcantarillas abiertas. 850 pesos al mes por 11 horas diarias de trabajo, 6 días a la semana, sin prestaciones más allá de 5 días de vacaciones al año que nunca tomaba porque el banco consideraba que los cajeros eran fácilmente reemplazables. Mientras tanto, el subdirector don Aurelio Campos llegaba cada mañana en su Cadillac verde brillante, con sus trajes de lino importados y sus puros habanos que olía desde el primer piso, ganando en un mes lo que Ramón tardaría 3 años en juntar. La humillación más reciente había ocurrido apenas 2 semanas antes, un martes por la tarde, cuando el calor era tan insoportable que hasta las moscas parecían volar con pereza. Ramón había cometido un error al contar un depósito grande, 5,000 pesos de diferencia en las cuentas de un comerciante de telas que tenía negocios tanto en Juárez como en El Paso. El error se descubrió durante la revisión nocturna y al día siguiente don Aurelio lo llamó a su oficina con las cortinas de terciopelo rojo y el ventilador eléctrico que giraba perezosamente en el techo. El subdirector no levantó la voz. No hacía falta. Con esa sonrisa cruel que parecía dibujada con navaja, le dijo que era un incompetente, que cualquier muchacho de preparatoria podría hacer su trabajo mejor, que lo único que lo salvaba del despido era la lástima que le tenía. Ramón salió de esa oficina con la cara ardiendo de vergüenza y las manos temblando, mientras los otros empleados apartaban la mirada como si la humillación fuera contagiosa. Esa noche, tendido en su catre con las cucarachas trepando por las paredes descascaradas, Ramón no pudo dormir. Por primera vez en 11 años de sumisión y silencio, algo se rompió dentro de él. No fue una decisión súbita ni dramática, sino más bien la culminación de 1000 pequeñas heridas que finalmente formaron una cicatriz demasiado grande para ignorar. Pensó en su madre, muerta de tuberculosis en Durango,
sin haber conocido nunca algo mejor que la miseria, en su padre alcohólico, que se ahogó en el río Nazas cuando Ramón tenía 8 años, en su hermana menor, que tuvo que prostituirse en Torreón porque ningún trabajo honesto pagaba lo suficiente. Pensó en todos esos años de obediencia, de «sí, señor», y como usted diga, don Aurelio, de contar el dinero de otros mientras él mismo no tenía ni para un par de zapatos decentes. El plan nació esa noche entre las sombras, mientras los perros callejeros ladraban en el callejón y la música de una cantina cercana se filtraba por las paredes delgadas. No sería un robo impulsivo ni desesperado, no. Sería meticuloso, perfecto, una obra de arte construida con la paciencia de 11 años, observando cada detalle del funcionamiento del banco. Ramón conocía los horarios de los guardias. Sabía cuándo llegaba el dinero de Chihuahua en el camión blindado los jueves por la mañana. Conocía las combinaciones de las cajas fuertes porque había visto a don Aurelio marcarlas cientos de veces sin molestarse en esconderse del pobre cajero idiota que ni siquiera merecía su desconfianza. Durante los siguientes 3 meses, Ramón se transformó en un fantasma dentro del banco. Llegaba temprano, se iba tarde, nunca se quejaba, sonreía más que nunca. Los otros empleados notaron el cambio y lo atribuyeron al miedo después de la humillación pública. Don Aurelio lo notó también y se sintió satisfecho, creyendo que finalmente había domesticado completamente a ese perro manso. Pero por dentro, Ramón estaba construyendo algo que ninguno de ellos podía imaginar. Memorizaba rutas, contaba pasos, cronometraba segundos. Observaba cómo los guardias se iban a fumar al callejón de atrás, exactamente a las 3 de la tarde, cómo la secretaria del director salía a comprar pan dulce a las 11, cómo el conserje dejaba la puerta trasera entreabierta los viernes para ventilar el olor a tabaco acumulado de toda la semana. Pero un plan perfecto necesitaba algo más que conocimiento, necesitaba valor, y Ramón descubrió que el suyo había estado enterrado bajo años de miedo y resignación, como un tesoro olvidado. Cada vez que pasaba frente al espejo del baño del banco y veía su reflejo, ese hombre de 32 años con el pelo engominado hacia atrás, la camisa blanca impecable, la corbata negra que parecía una soga, no reconocía al muchacho que había llegado de Durango con sueños ingenuos. Ese muchacho había muerto lentamente, día tras día, humillación tras humillación. Lo que quedaba era algo más oscuro, algo con dientes. La oportunidad llegó con el calor de junio. El banco había recibido una transferencia extraordinaria desde la Ciudad de México. Fondos para financiar la construcción de una nueva maquiladora que traería empleos a cientos de juarenses desesperados. 400,000 pesos en billetes de 100 y 500, guardados en la bóveda principal hasta el lunes siguiente, cuando serían transferidos a la cuenta de la compañía constructora. Don Aurelio estaba eufórico porque recibiría una comisión jugosa por manejar la operación, y celebró el viernes por la noche en el Kentucky Club de la Avenida Juárez, gastando en una sola noche lo que Ramón ganaba en 6 meses. Ramón escuchó los detalles de la celebración el lunes por la mañana, cuando don Aurelio llegó con los ojos rojos y aliento a whisky, alardeando sobre las mujeres y el champán, mientras los empleados reían con esas carcajadas falsas que produce el miedo disfrazado de camaradería. Esa misma tarde, Ramón se quedó en el banco después del cierre, escondiéndose en el baño del 3er piso que casi nadie usaba porque el excusado no funcionaba bien. Esperó 4 horas en ese cubículo maloliente, escuchando los pasos del conserje barriendo el 2º piso, las puertas cerrándose una por una. El silencio final cuando el edificio quedó vacío excepto por él, y las ratas que corrían entre las paredes. A las 11 de la noche,
bajó las escaleras con los zapatos en la mano para no hacer ruido. La oscuridad del banco era total, apenas rota por la luz amarillenta de los faroles de la calle que se colaba por las ventanas sucias. El corazón le latía tan fuerte que pensó que reventaría, pero sus manos estaban firmes cuando abrió la caja fuerte con la combinación que había memorizado. El dinero estaba ahí, en fajos perfectamente ordenados, con las bandas del Banco de México. 400,000 pesos que olían a tinta fresca y a posibilidades infinitas. Durante un momento interminable, Ramón se quedó paralizado, mirando esa fortuna que podría cambiar su vida o destruirla completamente. Pero ya no había vuelta atrás. Metió el dinero en una bolsa de lona que había traído escondida bajo la camisa, cerró la caja fuerte y salió por la puerta trasera que, tal como había calculado, el conserje había dejado sin echar el cerrojo de seguridad. La noche de Juárez lo recibió con su sinfonía habitual, mariachis borrachos en la Mariscal, risas de mujeres en los cabarets, el silbato lejano de un tren de braceros que partía hacia el norte. Ramón caminó por las calles oscuras, con la bolsa de lona apretada contra el pecho, sintiéndose por primera vez en 11 años completamente vivo, completamente libre. Pero la libertad es un animal salvaje que muerde la mano que la alimenta. Ramón no lo sabía todavía mientras caminaba por esas calles polvorientas bajo las estrellas del desierto, pero acababa de prender la mecha de una bomba que no solo destruiría su vida, sino las vidas de todos los que se cruzaran en su camino. El plan perfecto tenía una grieta invisible, y esa grieta se convertiría en un abismo que se tragaría todo, su libertad, su cordura y finalmente su alma. La ciudad seguía respirando a su alrededor, inconsciente de que en sus entrañas acababa de nacer una tragedia que la gente recordaría durante décadas. Una tragedia que comenzó con la humillación de un cajero y terminaría en sangre, traición y ruinas. Porque en Ciudad Juárez de 1963, en esa frontera donde los sueños y las pesadillas se mezclaban como el whisky con la cerveza barata, la venganza siempre cobraba un precio mucho más alto que el dinero robado. Y Ramón Elizondo, el cajero invisible, que había pasado 11 años contando el dinero de otros, estaba a punto de descubrir que algunas deudas no se pagan con billetes, sino con la vida misma. Esa madrugada, escondido en el cuarto de una pensión barata en la colonia Bellavista, donde nadie hacía preguntas mientras pagaras por adelantado, Ramón contó el dinero por primera vez. Sus manos temblaban mientras separaba los billetes en montones sobre la cama deshecha que olía a moho y sudor ajeno. 400,000 pesos, una fortuna. Suficiente para cruzar al otro lado, perderse en Texas, empezar de nuevo con un nombre diferente y una vida que no estuviera manchada de humillaciones. Pero mientras contaba ese dinero que por primera vez en su vida le pertenecía, una risa amarga se le escapó de los labios. Había pasado 11 años contando dinero ajeno, y ahora que finalmente tenía el suyo, lo único que sabía hacer era seguir contando, como si esos años de esclavitud hubieran dejado una marca permanente en su alma. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Los gallos cantaban en los corrales improvisados de las vecindades, los primeros camiones de braceros arrancaban sus motores, las tortillerías encendían sus fogones. Y en el Banco Mercantil del Norte, don Aurelio Campos estaba a punto de descubrir que el cajero manso al que había humillado durante años acababa de morderle la mano que lo alimentaba. La cacería estaba por comenzar, y con ella una espiral de violencia y destrucción que ninguno de los involucrados podría haber imaginado. Porque en el México de 1963, donde la justicia era tan esquiva como el agua en el desierto,
Robarle a los poderosos no era solo un crimen, era una sentencia de muerte. El amanecer del martes 18 de junio de 1963 llegó a Ciudad Juárez con el mismo calor despiadado de siempre, pero en el Banco Mercantil del Norte todo había cambiado. A las 8:30 de la mañana, cuando el contador jefe abrió la bóveda para preparar los fondos del día, encontró la caja fuerte principal abierta y vacía. Sus gritos resonaron por todo el edificio, un alarido de pánico que hizo que los empleados que llegaban temprano subieran las escaleras corriendo con el terror pintado en las caras. Para las 9 de la mañana, la policía municipal había acordonado el banco. Y para las 10, don Aurelio Campos estaba en su oficina con el rostro color ceniza, fumando puro tras puro, mientras intentaba explicarle al director general cómo era posible que 400,000 pesos hubieran desaparecido bajo su supervisión. La investigación comenzó con la brutalidad típica de la época. El comandante Esteban Villarreal, un hombre corpulento con bigote de herradura y fama de arrancar confesiones a golpes, interrogó a cada empleado del banco durante horas. Los cajeros, las secretarias, los guardias, el conserje, todos pasaron por ese pequeño cuarto en el sótano donde Villarreal practicaba su versión particular de la justicia. Pero fue la ausencia de Ramón Elizondo la que encendió todas las alarmas. El cajero que nunca faltaba, que nunca llegaba tarde, que era tan invisible como el polvo en los rincones, simplemente no había aparecido esa mañana. Cuando los agentes fueron a su vecindad en el mercado Cuauhtémoc, encontraron su cuarto vacío excepto por un catre deshecho y un traje viejo colgado en un clavo oxidado. La casera, una mujer gorda que mascaba tabaco y tenía fama de saber más chismes que un periódico, les dijo que Ramón se había ido a las 5 de la mañana con una maleta pequeña y la misma ropa que usaba para ir al banco. No había dicho a dónde iba, pero ella notó algo raro en su mirada, como si estuviera asustado y feliz al mismo tiempo, como los locos que ve uno en la calle hablando solos. Para el mediodía del martes, la fotografía de Ramón Elizondo estaba en todos los periódicos de Juárez y El Paso. Cajero prófugo roba 400,000 pesos del Banco Mercantil, gritaban los titulares del norte de Ciudad Juárez. La foto era la misma que usaban para su credencial del banco, un hombre de rostro anodino, con el pelo engominado y una expresión de sumisión permanente que hacía difícil imaginarlo como un criminal. Don Aurelio ofreció una recompensa de 20,000 pesos por información que llevara a su captura, no tanto por justicia, sino para salvar su propia carrera, que pendía de un hilo después del robo. Pero Ramón ya no estaba en Ciudad Juárez. Esa madrugada del martes había cruzado el Río Grande por uno de los cientos de puntos ciegos que los coyotes conocían mejor que sus propias casas. Pagó $50 a un hombre tuerto que olía a mezcal y que lo llevó hasta El Paso escondido en la cajuela de un Chevrolet destartalado. El cruce fue aterrador. El olor a gasolina en el espacio cerrado casi lo hizo vomitar, y cada vez que el carro se detenía, pensaba que los agentes de migración lo habían descubierto, pero para las 7 de la mañana ya estaba del otro lado, en territorio americano, respirando el mismo aire, pero sintiéndose como si hubiera llegado a otro planeta. El Paso de 1963 era una ciudad extraña para Ramón, a pesar de estar literalmente a metros de Juárez. Los letreros en inglés, los policías rubios que patrullaban en carros brillantes, las tiendas departamentales con escaparates llenos de productos que en México solo los ricos podían comprar. Se registró en un motel barato en la calle Paisano con un nombre falso, Rafael Montes, le dijo al recepcionista chino, que ni siquiera levantó la vista del periódico, y pagó una semana por adelantado con billetes mexicanos que el chino aceptó sin hacer preguntas.
En la seguridad relativa de ese cuarto con paredes color mostaza y una cama que rechinaba a cada movimiento, Ramón finalmente se permitió pensar en lo que había hecho. El miedo llegó entonces como una ola gigante. No el miedo abstracto que había sentido durante los meses de planificación, sino un terror visceral que le apretaba el estómago y le hacía sudar frío a pesar del calor que entraba por la ventana sin cortinas. Había robado 400,000 pesos. Había cruzado la frontera ilegalmente. Era un fugitivo en un país extraño donde no conocía a nadie, y donde su acento lo delataría en cuanto abriera la boca. Peor aún, sabía cómo funcionaban las cosas en la frontera. Don Aurelio tenía conexiones en ambos lados del río, y un cajero prófugo con una fortuna robada no podría esconderse para siempre. Pero junto con el miedo había algo más, algo que Ramón no había sentido en 11 años, una sensación embriagadora de poder. Por primera vez en su vida adulta, él controlaba su destino. No era el cajero sumiso que aceptaba humillaciones con la cabeza gacha, no era el empleado invisible que se tragaba su rabia con sonrisas falsas. Era un hombre con dinero, con opciones, con la posibilidad de convertirse en alguien diferente. Esa tarde, cuando salió del motel y caminó por las calles del Paso observando a la gente, sintió que podría fundirse entre ellos, desaparecer en el anonimato de una ciudad americana donde nadie conocía su historia. Pero El Paso era demasiado cerca de Juárez, demasiado peligroso. Necesitaba moverse más al norte, perderse en una ciudad más grande donde los mexicanos fueran solo uno más entre miles. Pensó en San Antonio, en Houston, incluso en Chicago, donde había escuchado que los inmigrantes mexicanos encontraban trabajo en las fábricas sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Con 400,000 pesos podría vivir años sin trabajar, o mejor aún, podría invertir en algún pequeño negocio, construir una vida legítima sobre cimientos robados. La decisión de quedarse una semana más en El Paso fue el primer error de Ramón. El primer hilo que comenzaría a desenredar su plan perfecto. Había algo en estar tan cerca de Juárez que le daba una falsa sensación de control, como si todavía pudiera vigilar los movimientos de sus perseguidores. Cada mañana compraba los periódicos de ambos lados de la frontera y leía ávidamente las noticias sobre el robo. Los reportajes eran cada vez más elaborados, entrevistas con don Aurelio que lo pintaba como un empleado problemático con tendencias delictivas, testimonios de otros cajeros que repentinamente recordaban comportamientos sospechosos, especulaciones sobre conexiones con bandas de criminales. Lo que más le dolió a Ramón fue leer que algunos de sus compañeros, personas con las que había compartido café y conversaciones triviales durante años, ahora lo describían como raro y resentido. La traición no estaba en el robo, sino en cómo el sistema protegía a los poderosos reescribiendo la historia para justificar su propia negligencia. Don Aurelio, cuya arrogancia había dejado la caja fuerte vulnerable, ahora era presentado como una víctima de un empleado maligno. El banco, que pagaba salarios miserables y trataba a sus empleados como herramientas desechables, era retratado como una institución respetable, mancillada por un ladrón. En uno de esos periódicos, el jueves de esa primera semana, Ramón vio algo que heló su sangre. Un pequeño artículo en la sección policíaca mencionaba que el comandante Villarreal había cruzado a El Paso en coordinación con autoridades americanas para seguir una pista sobre el paradero del cajero prófugo. El artículo no daba detalles, pero Ramón sabía lo que significaba. Don Aurelio había usado sus conexiones para poner a la policía de ambos lados de la frontera tras su rastro. La red se estaba cerrando, y él
había cometido la estupidez de quedarse en el lugar más obvio. Esa noche, Ramón empacó su maleta con manos temblorosas. Necesitaba moverse, pero el miedo lo paralizaba. Cada ruido en el pasillo del motel lo hacía saltar. Cada carro que pasaba por la calle le parecía una patrulla policial. Sacó el dinero del escondite que había hecho en el colchón y lo dividió en varios bultos más pequeños que distribuyó en diferentes partes de su equipaje, una precaución absurda que le dio una ilusión de control. A las 3 de la madrugada seguía despierto, fumando cigarrillos baratos que había comprado en una máquina del lobby, mirando por la ventana las luces de Juárez, que brillaban al otro lado del río como las luces de un pasado que nunca podría recuperar. El viernes amaneció con un calor que prometía ser infernal. Ramón pagó su cuenta en el motel. El recepcionista chino seguía sin mirarlo a los ojos, demasiado ocupado con su periódico, y caminó hasta la estación de autobuses Greyhound en la calle San Antonio. Compró un boleto a San Antonio con efectivo, usando su inglés básico para evitar levantar sospechas, aunque la vendedora ni siquiera levantó la vista de su chicle. El autobús salía a las 10 de la mañana, 3 horas de espera durante las cuales Ramón se sintió como un ratón en un campo abierto, esperando que el halcón descendiera. Se sentó en una banca lo más lejos posible de las ventanas, con su maleta apretada entre las piernas y el periódico abierto frente a la cara. A su alrededor, la estación bullía con actividad. Familias mexicanas con bultos amarrados con mecates, soldados americanos en uniformes impecables, vendedores ambulantes que ofrecían tacos y refrescos. Nadie le prestaba atención. Era solo otro mexicano más tratando de llegar a algún lugar. Y esa invisibilidad que tanto había odiado en el banco, ahora se había convertido en su mejor protección. Pero entonces, a las 9:30, vio algo que hizo que su corazón dejara de latir por un segundo. Por la puerta principal de la estación entraron 3 hombres, 2 mexicanos y un americano, todos con ese porte inconfundible de policías, aunque no llevaran uniforme. Uno de los mexicanos era corpulento con bigote de herradura, el comandante Villarreal. Ramón lo reconoció inmediatamente de las fotos en el periódico y supo, sin lugar a dudas, que lo habían encontrado. El instinto de supervivencia tomó control antes que el pensamiento racional. Ramón dejó el periódico sobre la banca, se levantó con movimientos lentos para no llamar la atención y caminó hacia los baños con su maleta, forzándose a no correr. Detrás de él escuchó voces en español, órdenes cortantes, pasos que aceleraban. Entró al baño y vio lo que había esperado encontrar, una ventana pequeña en la pared del fondo sobre los urinarios. Era estrecha pero no imposible. Sin pensarlo 2 veces, subió al lavabo, abrió la ventana con un empujón que casi le dislocó el hombro, y se impulsó hacia afuera justo cuando la puerta del baño se abría violentamente detrás de él. Cayó en un callejón trasero que olía a orines y basura podrida. El impacto le sacó el aire de los pulmones, pero no se detuvo. Se levantó, ignorando el dolor en el tobillo torcido, y corrió por el callejón con la maleta golpeándole las piernas. Detrás, escuchó gritos, el sonido de alguien intentando pasar por la ventana, un disparo que rebotó en la pared de ladrillo a su derecha mandando esquirlas de cemento que le cortaron la mejilla. El disparo fue un error, porque alertó a toda la zona, y repentinamente el callejón se llenó de gente gritando y corriendo en todas direcciones. Ramón se mezcló con el caos. Cruzó una calle sin mirar, provocando que un Ford frenara con un chirrido de llantas. Entró en un mercado mexicano lleno de puestos de frutas y verduras, donde las mujeres gritaban y los niños lloraban. Atravesó el mercado como una sombra, tirando cajones de chiles y tomates para bloquear el camino de sus perseguidores. Al final del mercado había una puerta que daba a otro callejón, y más allá,
la entrada trasera de una cantina que ya estaba abierta a pesar de la hora temprana. Entró sin pensarlo, pasó junto a unos borrachos que apenas levantaron la vista de sus cervezas y salió por la puerta principal que daba a otra calle, completamente desorientado, pero todavía libre. Se escondió en el portal de una tienda cerrada, jadeando como un perro, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Su camisa estaba empapada de sudor. Tenía sangre en la mejilla del corte de la esquirla, y su tobillo gritaba con cada latido. Pero seguía teniendo la maleta, seguía teniendo el dinero, seguía siendo libre. A lo lejos, escuchaba sirenas y gritos, la conmoción de una persecución que se había convertido en un circo público. Sabía que no podría tomar el autobús a San Antonio, que probablemente todos los terminales y estaciones estaban siendo vigilados. Necesitaba otro plan, y rápido. Mientras recuperaba el aliento en ese portal, observando la calle donde la vida continuaba indiferente a su drama personal, mujeres haciendo compras, niños vendiendo periódicos, un predicador callejero gritando sobre el pecado y la redención, Ramón entendió algo terrible. No había escapatoria real. Podría correr días, semanas, tal vez meses, pero eventualmente lo atraparían. Don Aurelio tenía los recursos y las conexiones, y un cajero prófugo con 400,000 pesos tenía una diana pintada en la espalda. Pero si iba a caer, no sería fácil. No volvería a ser el hombre sumiso que aceptaba humillaciones sin resistirse. Si don Aurelio quería recuperar su dinero, tendría que pagar un precio. Y mientras Ramón se fundía entre las sombras del Paso, cojeando por calles que no conocía, con una maleta llena de billetes robados, la semilla de algo oscuro y violento comenzó a germinar en su pecho. La venganza que había comenzado con un robo perfecto estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso, porque un hombre sin nada que perder es más peligroso que cualquier criminal profesional. Y Ramón Elizondo acababa de cruzar esa línea. Durante 3 días, Ramón se convirtió en un fantasma en las calles del Paso. Dormía en portales abandonados, en el sótano de una iglesia metodista donde nadie hacía preguntas, una noche incluso bajo un puente del ferrocarril, donde los vagabundos compartían botellas de vino barato y historias de vidas destrozadas. Comía tacos de carrito comprados con monedas, siempre manteniendo la mayor parte del dinero escondido en una bolsa que llevaba amarrada al cuerpo bajo la ropa. El tobillo torcido se hinchó hasta convertirse en una masa púrpura que le hacía gritar de dolor con cada paso, pero no podía ir a un hospital donde las preguntas serían inevitables. En esos 3 días de paranoia y dolor, Ramón leyó en los periódicos abandonados cómo la búsqueda se intensificaba. El comandante Villarreal había declarado que el cajero prófugo era extremadamente peligroso después del incidente en la estación de autobuses, a pesar de que Ramón nunca había disparado ni siquiera había llevado un arma. Don Aurelio apareció en las noticias ofreciendo entrevistas donde se presentaba como víctima de un empleado que había planeado el robo durante años, manipulando su confianza. La narrativa se había transformado completamente. Ramón ya no era un cajero desesperado, sino un criminal astuto que había engañado a todos. Pero lo que finalmente quebró a Ramón no fue el dolor físico ni la cacería policial, sino una noticia que leyó el tercer día en un periódico sucio que encontró en la basura. Un pequeño artículo en la página 5 informaba que el banco había despedido a otros 3 cajeros por complicidad o negligencia en el robo. Los nombres no significaban nada para la mayoría de lectores, pero Ramón los conocía. Héctor Salinas, 50 años, con 7 hijos que alimentar.
Carmen Ortega, viuda con 2 hijas en la preparatoria, y Jorge Méndez, recién casado, soñando con ahorrar para una casa. Los 3 eran inocentes, simples cajeros, como él había sido, pero el banco necesitaba chivos expiatorios para demostrar que estaba tomando medidas enérgicas. Sentado en ese callejón apestoso, con el periódico temblando en sus manos, Ramón finalmente entendió el verdadero precio de su venganza. No era solo su libertad o su vida lo que había puesto en juego, sino también las vidas de personas inocentes que ahora cargaban con las consecuencias de sus acciones. La idea lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Don Aurelio no solo lo perseguiría a él, sino que destruiría a cualquiera que pudiera estar conectado con el robo, real o imaginariamente. Y todo era culpa suya, no por robar, sino por ser lo suficientemente ingenuo como para pensar que su venganza solo le costaría a los poderosos. Esa noche, en el sótano húmedo de la iglesia metodista, donde las ratas corrían entre las cajas de himnarios viejos, Ramón tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir huyendo, no porque quisiera entregarse, la idea de volver a la humillación y el castigo le revolvía el estómago, sino porque necesitaba confrontar a don Aurelio directamente. Si iba a caer, arrastraría consigo al hombre que había convertido su vida en un infierno durante 11 años. Pero para eso necesitaba volver a Juárez, y volver significaba caminar directamente hacia la boca del lobo. El plan que Ramón diseñó en esas horas de oscuridad no era tan meticuloso como el robo original, sino más desesperado y oscuro. Usaría parte del dinero robado para contactar a las personas equivocadas, esas que habitan en los márgenes de la frontera, donde la ley es solo una sugerencia y la lealtad se compra con billetes. En sus años en Juárez, había escuchado historias susurradas sobre el coyote Chuy Ramos, un hombre que no solo cruzaba gente por el río, sino que también se dedicaba a resolver problemas para quien pudiera pagar. Ramón nunca había imaginado que necesitaría los servicios de alguien así, pero la desesperación tiene una manera de transformar lo impensable en necesario. El contacto con Chuy Ramos se hizo a través de una cadena de intermediarios que comenzó en una cantina de El Paso, donde los ilegales se reunían para buscar trabajo y terminar borrachos contando las mismas historias tristes una y otra vez. Ramón pagó $20 a un hombre con cicatrices de viruela que olía a diésel para que llevara un mensaje, y 2 días después recibió instrucciones de encontrarse en un almacén abandonado cerca del río, en territorio neutral donde ni la policía americana ni la mexicana patrullaban con regularidad. Chuy Ramos no era lo que Ramón había esperado. En lugar de un matón intimidante, encontró a un hombre bajo y delgado de unos 45 años, con ojos inteligentes y manos de pianista. Pero había algo en la manera en que se movía, en cómo sus 2 guardaespaldas, enormes y silenciosos como estatuas mayas, se posicionaban estratégicamente, que dejaba claro que este hombre era peligroso de maneras que no eran inmediatamente obvias. Hablaron en el almacén lleno de cajas podridas y palomas que volaban entre las vigas rotas del techo, sus voces haciendo eco en el espacio vacío. «Eres el cajero del que todos hablan», dijo Chuy, no como pregunta sino como confirmación, mientras encendía un cigarro con un encendedor de plata. «Dicen que le robaste 400,000 pesos a don Aurelio Campos. Eso toma agallas o estupidez. Probablemente ambas». Ramón no negó ni confirmó, simplemente preguntó cuánto costaría un favor muy específico. Necesitaba que don Aurelio recibiera un mensaje que lo hiciera entender que su dinero nunca sería recuperado a menos que accediera a un encuentro cara a cara, sin policías, sin guardias, solo ellos 2 resolviendo cuentas. Chuy
soltó una carcajada que sonó más a tos que a risa. ¿Quieres que le mande un mensaje al subdirector del Banco Mercantil? El mismo que tiene al comandante Villarreal en su nómina. ¿El que tiene amigos hasta en la capital? La sonrisa desapareció de su rostro. Eso no es un favor, cajero. Eso es suicidio. Y si voy a ayudar a un hombre a suicidarse, cobro extra. Ramón sacó un fajo de billetes de su chaqueta, 50,000 pesos que había separado del resto, y lo puso sobre una caja de madera podrida entre ellos. ¿Es suficiente?, preguntó, con una voz que no temblaba aunque por dentro estaba aterrorizado. Chuy miró el dinero, luego a Ramón, y algo en sus ojos cambió. «Tienes los huevos más grandes que he visto en años, o el cerebro más pequeño». Recogió el dinero y lo contó con la velocidad de quien ha manejado efectivo toda su vida. «Está bien. Mañana don Aurelio recibe tu mensaje. Pero si esto sale mal y los policías vienen tras de mí, te encontraré antes que ellos, y lo que quede de ti necesitará una bolsa muy pequeña para el entierro». Ramón asintió, aceptando los términos. Ya había cruzado tantas líneas que una más no haría diferencia. El mensaje que llegó a don Aurelio al día siguiente no fue enviado por correo ni entregado en persona. Chuy tenía métodos más creativos. A las 3 de la tarde del miércoles, mientras don Aurelio almorzaba en el Kentucky Club, su mesa habitual junto a la ventana, donde podía ver el movimiento de la avenida, un mariachi se acercó a su mesa. No era inusual. Los mariachis siempre buscaban a los clientes que parecían tener dinero. Pero este mariachi le entregó un sobre en lugar de ofrecer una canción. «De parte del cajero», dijo simplemente, y se fue antes de que don Aurelio pudiera reaccionar. Dentro del sobre había una nota escrita con letra temblorosa que don Aurelio reconoció inmediatamente como de Ramón Elizondo. El mensaje era simple y directo. «Nos encontraremos esta noche a las 11 en el viejo molino de harina en la carretera a Casas Grandes. Solo tú y yo. Sin policías o el dinero desaparece para siempre. Quiero que entiendas por qué lo hice antes de que decidas qué hacer conmigo». Don Aurelio leyó la nota 3 veces, su rostro pasando del shock a la ira y finalmente a una sonrisa calculadora. El cajero estúpido le estaba dando exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad de recuperar el dinero y su reputación en un solo movimiento. Pero don Aurelio no era tan ingenuo como para ir solo. Después de pagar su cuenta con una propina generosa, siempre mantenía las apariencias. Fue directamente a la comisaría y habló con el comandante Villarreal. Los dos hombres discutieron el plan en la oficina del comandante, con las persianas cerradas y un ventilador girando perezosamente en el techo. Villarreal quería ir con una docena de hombres y arrestar a Ramón en el momento en que apareciera, pero don Aurelio tenía una idea diferente. «El cajero está desesperado. Si ve policías, probablemente escondió el dinero en algún lugar y nunca lo recuperaremos. Necesitamos que crea que estoy solo, que confíe lo suficiente para decirme dónde está el dinero». El plan que diseñaron era simple. Don Aurelio iría al molino aparentemente solo, pero el comandante y sus hombres estarían escondidos en las cercanías. En cuanto Ramón revelara dónde estaba el dinero, y don Aurelio estaba seguro de que lo haría, los cobardes siempre confiesan cuando se les da la oportunidad, la policía se movería. Sería rápido, eficiente, y don Aurelio sería el héroe que recuperó el dinero robado con su astucia. Que el comandante Villarreal recibiría también crédito era un precio pequeño a pagar por restaurar su reputación manchada. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, dos hombres se preparaban para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Don Aurelio se puso su traje más caro,
se perfumó con colonia francesa y salió de su casa en la colonia campestre conduciendo su Cadillac verde como si fuera a una cita de negocios en lugar de una confrontación con un fugitivo. En su mente no había duda del resultado. Para la medianoche tendría su dinero de vuelta y Ramón Elizondo estaría en una celda comenzando el largo camino hacia la prisión de Chihuahua. Ramón, por su parte, se preparó de manera muy diferente. En un cuarto de hotel miserable en la zona roja de Juárez, había cruzado de vuelta con ayuda de Chuy, quien lo metió en un camión de verduras, entre cajas de chiles, se miró en un espejo roto y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. En menos de 2 semanas había envejecido 10 años. Su rostro demacrado mostraba huesos que antes estaban escondidos bajo carne saludable. Sus ojos tenían un brillo febril y la barba de Díaz le daba un aspecto salvaje. No era el cajero sumiso que contaba billetes con dedos sumisos. Era algo diferente, algo más peligroso. Pero lo más importante era lo que Ramón había dejado de ser. Había dejado de tener miedo. Oh, el terror físico seguía ahí. El instinto animal de supervivencia que hace que el corazón lata rápido cuando escucha sirenas. Pero el miedo existencial, ese que lo había paralizado durante 11 años, haciéndole aceptar humillaciones y desprecios, ese había muerto junto con el cajero que fue. Ahora solo quedaba la determinación de hacer que don Aurelio entendiera que no todo en este mundo se compra con dinero o se controla con poder. A las 10 de la noche, Ramón tomó un taxi hasta un punto a 1,5 kilómetros del molino abandonado. Pagó al conductor el doble de la tarifa para que no hiciera preguntas ni recordara su cara. Luego caminó por la carretera desierta, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían frías e indiferentes a los dramas humanos. El molino de harina había estado abandonado desde los años 40, una ruina de concreto y metal oxidado que se alzaba como un esqueleto en medio del desierto. Era el lugar perfecto para lo que Ramón tenía planeado, aislado, con múltiples salidas y lo suficientemente grande para que las voces hicieran eco de manera inquietante. Llegó media hora antes para preparar el terreno. No era tan ingenuo como para creer que don Aurelio vendría solo, así que usó su conocimiento del lugar. Había venido aquí de joven con otros cajeros para beber cerveza y maldecir sus vidas, para identificar posibles escondites donde policías pudieran acechar. El molino tenía 3 pisos, escaleras de metal que gemían con cada paso y ventanas rotas que dejaban entrar el viento del desierto que silbaba entre los escombros. En el segundo piso, Ramón encontró lo que buscaba. Un cuarto relativamente intacto, con una mesa de metal volcada y suficiente espacio para una confrontación. A las 11 en punto, escuchó el motor del Cadillac acercándose. Los faros cortaron la oscuridad del desierto como cuchillos, iluminando brevemente las paredes del molino antes de que don Aurelio apagara el motor. Ramón observó desde una ventana del segundo piso cómo el subdirector salía del carro. Miraba alrededor con la confianza de quien cree controlar la situación y caminaba hacia la entrada del molino. Estaba solo, aparentemente, pero Ramón había vivido suficiente paranoia en las últimas semanas para saber que eso era una ilusión. En algún lugar en la oscuridad, probablemente a 200 metros, el comandante Villarreal y sus hombres esperaban la señal. «¡Elizondo!», gritó don Aurelio, su voz haciendo eco en el edificio vacío. «Sé que estás aquí, hablemos como hombres civilizados». Ramón casi soltó una risa amarga ante la ironía. Hombres civilizados, como si don Aurelio supiera algo sobre ser civilizado cons. Ramón casi soltó una risa amarga ante la ironía. Hombres civilizados,
como si don Aurelio supiera algo sobre ser civilizado con los que le habían servido por 11 años. En lugar de responder inmediatamente, Ramón bajó las escaleras con pasos que resonaban en el metal oxidado, dejando que su presencia se revelara gradualmente. Cuando finalmente apareció en el primer piso, bajo la luz de la luna que entraba por los ventanales rotos, don Aurelio dio un paso atrás involuntariamente. El cajero sumiso que había humillado tantas veces se había transformado en algo irreconocible, demacrado, barbudo, con ojos que brillaban con una intensidad febril. «Viniste», dijo Ramón, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Pensé que mandarías a tus perros para que hicieran el trabajo sucio». Don Aurelio recuperó rápidamente su compostura, ajustándose la corbata con ese gesto característico de superioridad. «Vine porque quiero recuperar lo que me robaste, y porque tengo curiosidad de saber qué pudo haber motivado a un insignificante cajero a destruir su vida tan completamente». Sacó un puro de su bolsillo interior y lo encendió con calma estudiada, el humo azul elevándose hacia las vigas destrozadas del techo. «Así que adelante, Elizondo. Dime tu triste historia antes de que te pudras en la cárcel de Chihuahua». La rabia que Ramón había contenido durante 11 años finalmente encontró su voz. Con palabras que salían como cuchillos, le contó a don Aurelio sobre la humillación constante, sobre los salarios miserables que apenas alcanzaban para sobrevivir mientras él gastaba en una noche lo que otros ganaban en meses. Le habló de su madre muerta sin conocer nada mejor que la miseria, de su hermana obligada a prostituirse porque los trabajos honestos no pagaban suficiente. Le recordó cada insulto, cada desprecio, cada vez que lo había tratado como menos que humano. Don Aurelio escuchó todo con una expresión de aburrimiento creciente, fumando su puro, como si estuviera en una reunión de negocios tediosa. Cuando Ramón finalmente terminó, jadeando por la emoción, el subdirector soltó una risa que resonó cruelmente en el molino vacío. «Eso es todo. ¿Robaste 400,000 pesos porque tus sentimientos estaban heridos?» Dio una calada profunda a su puro y lo tiró al suelo, aplastándolo con el pie. «Eres aún más patético de lo que pensaba, Elizondo. ¿Crees que tu pobreza te da derecho a robar, que tus lágrimas justifican tu crimen?» Se acercó a Ramón con esa confianza que solo tienen aquellos que nunca han conocido verdaderas consecuencias. «Mañana estarás en una celda y en un mes estarás trabajando en las minas de Santa Bárbara con los otros criminales. Y yo seguiré siendo el subdirector del banco, con mi casa en la campestre y mi Cadillac verde. Porque así funciona el mundo, Elizondo. Los fuertes triunfan y los débiles lloran sobre su destino». Extendió la mano con una sonrisa condescendiente. «Ahora dime dónde está mi dinero y tal vez le pida al juez que sea menos severo contigo». Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente en Ramón, no con un estallido dramático, sino más bien con un clic silencioso, como el sonido de un seguro de pistola siendo liberado. Sacó de su chaqueta un revólver calibre 38 que había comprado a través de Chuy Ramos, parte del trato que habían hecho, y lo apuntó directamente al pecho de don Aurelio. La sonrisa condescendiente del subdirector se congeló en su rostro, transformándose en algo entre shock y terror. «El dinero se quemó», dijo Ramón con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Ayer por la tarde todo, 400,000 pesos convertidos en cenizas en un barril de aceite detrás de una cantina en el centro». Era mentira. El dinero estaba escondido en 3 lugares diferentes que solo él conocía, pero la expresión en el rostro de don Aurelio valía más que toda la fortuna robada. «No recuperarás ni un peso. Preferí destruirlo antes que dejarte tenerlo de vuelta». Don Aurelio palideció, su rostro perdiendo todo color bajo la luz de la luna. «Estás mintiendo.
Nadie es tan estúpido como para quemar ese dinero. Pero había duda en su voz, la primera grieta en esa armadura de superioridad que había usado toda su vida. Ramón sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humor, sino solo amargura pura. ¿No lo entiendes todavía? Esto nunca fue sobre el dinero. Fue sobre hacerte sentir lo que yo sentí durante 11 años. Impotencia. Afuera, escondidos entre las rocas y los matorrales del desierto, el comandante Villarreal y sus hombres observaban la escena a través de binoculares. Cuando vieron el arma en manos de Ramón, el comandante dio la orden de moverse, pero en su precipitación por actuar, cometieron el error de acercarse desde una sola dirección, haciendo ruido con sus botas en la grava suelta. Ramón escuchó el sonido antes de ver las figuras acercándose y supo inmediatamente que había sido traicionado. Lo que siguió ocurrió en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Ramón giró hacia don Aurelio con el revólver todavía en la mano, no con intención de disparar, pero sí de exigir explicaciones sobre la traición obvia. Don Aurelio, viendo a la policía acercarse y creyendo que Ramón iba a dispararle, se lanzó hacia él gritando. Los dos hombres chocaron en un forcejeo torpe, ambos tratando de controlar el arma. Y entonces, con el sonido más fuerte que Ramón había escuchado en su vida, el revólver se disparó. Don Aurelio se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con sorpresa, mientras una mancha roja se extendía por su camisa blanca. Dio 2 pasos hacia atrás, tambaleándose antes de caer de rodillas. «Me disparaste», dijo con voz débil, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Ramón miraba el revólver en su mano como si fuera un objeto alienígena, su mente negándose a procesar lo que acababa de ocurrir. No había querido dispararle. El arma se había disparado durante el forcejeo. Pero eso no importaría para nadie. Los policías irrumpieron en el molino con las armas desenfundadas, gritando órdenes que Ramón apenas registraba. Vio al comandante Villarreal arrodillarse junto a don Aurelio, presionando la herida con su chaqueta mientras gritaba por ayuda. Vio las armas apuntándolo desde todos los ángulos, los rostros duros de hombres listos para dispararle al menor movimiento. Y en ese momento de claridad terrible, Ramón supo que su vida había terminado de todas las formas que importaban. Dejó caer el revólver y levantó las manos lentamente. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Había venido a este molino abandonado buscando alguna forma de justicia o venganza, y en su lugar había encontrado solo más tragedia. El comandante Villarreal lo miró con odio puro, mientras sus hombres lo esposaban con violencia innecesaria. «Si don Aurelio muere, te voy a hacer desear nunca haber nacido», gruñó el comandante, y Ramón no dudaba que cumpliría esa promesa. Lo arrastraron al exterior, donde una ambulancia acababa de llegar, alertada por radio desde uno de los carros de policía. Ramón vio cómo los paramédicos cargaban a don Aurelio en una camilla, su rostro color ceniza bajo las luces de emergencia. El subdirector seguía consciente, mirando a Ramón con una expresión que mezclaba dolor, miedo y algo que podría haber sido comprensión, aunque probablemente era solo el shock. Sus labios se movían, pero Ramón no podía escuchar las palabras sobre el ruido de las sirenas y los gritos. Lo metieron en la parte trasera de un carro de policía con tanta fuerza que golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. El dolor era distante, abstracto, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Mientras el carro arrancaba llevándolo de vuelta a Juárez, Ramón miró por la ventana trasera el molino abandonado que se alejaba en la oscuridad. Ese edificio en ruinas se había convertido en el símbolo perfecto de lo que su vida se había convertido. Un esqueleto vacío,
de lo que pudo haber sido. La celda en la comisaría de Ciudad Juárez era pequeña, húmeda y olía a orines y desesperación. Ramón se sentó en el catre de metal oxidado y esperó mientras su mente reproducía los eventos de la noche una y otra vez. No había querido disparar. Era importante para él mantener esa verdad clara, incluso si nadie más la creería. Había ido al molino buscando confrontación, sí, incluso había llevado un arma como protección, pero nunca con la intención de matar. El disparo había sido un accidente, el resultado de dos hombres luchando en la oscuridad. Pero la intención no importaría en el México de 1963, donde la justicia era tan flexible como el dinero que la compraba. Si don Aurelio moría, Ramón sería acusado de asesinato premeditado. Si sobrevivía, el subdirector usaría toda su influencia para asegurarse de que Ramón pasara décadas en prisión. No había escenario en el que el cajero que se había atrevido a desafiar el orden establecido saliera bien librado. Las horas pasaron con tortuosa lentitud. Nadie vino a darle agua ni comida, un castigo menor comparado con lo que sabía que vendría. A través de la pequeña ventana con barrotes podía ver el cielo nocturno aclarándose gradualmente hacia el amanecer. Su segundo amanecer como fugitivo, y probablemente el último que vería como hombre libre, aunque el concepto de libertad parecía absurdo en este punto. Cerca de las 8 de la mañana, el comandante Villarreal apareció frente a su celda. El policía se veía exhausto, con manchas de sangre en la camisa y ojeras profundas. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio, y Ramón se preparó para escuchar que don Aurelio había muerto durante la noche. Pero las palabras que salieron de la boca del comandante fueron diferentes. «Sobrevivió. La bala le perforó el pulmón, pero los doctores dicen que se recuperará completamente». Ramón no supo si sentir alivio o desesperación ante la noticia. Por un lado, no tenía la muerte de un hombre en su conciencia, aunque esa conciencia ya estaba tan manchada que una muerte más tal vez no hubiera hecho diferencia. Por otro lado, significaba que don Aurelio estaría vivo para testificar, para construir la narrativa que lo pintaría como un monstruo violento. Dice que lo atacaste sin provocación, que planeaste asesinarlo desde el principio para cubrir tu robo, continuó Villarreal con una sonrisa cruel. El juez ya firmó la orden. Serás transferido a Chihuahua esta tarde para esperar juicio. El juicio, cuando finalmente ocurrió 6 semanas después, fue exactamente la farsa que Ramón había anticipado. Don Aurelio testificó desde una silla de ruedas. Podía caminar, pero la imagen de víctima era más efectiva, contando una historia en la que Ramón había planeado asesinarlo desde el principio. Los otros empleados del banco testificaron sobre el comportamiento errático y resentido de Ramón, convenientemente olvidando años de humillaciones que habían presenciado. El comandante Villarreal presentó evidencia de que Ramón había comprado el arma ilegalmente a través de contactos criminales, pintándolo como alguien con conexiones con el AMPA. El abogado de oficio que le asignaron a Ramón era un hombre joven recién salido de la universidad, con más idealismo que experiencia. Intentó argumentar que el disparo había sido accidental, que Ramón había actuado en defensa propia cuando don Aurelio lo atacó. Pero sus palabras se perdían contra el peso de la influencia y el dinero del banco. El juicio duró 3 días y al final, el juez, un hombre de 60 años que había recibido préstamos generosos del Banco Mercantil durante décadas, dictó sentencia. Ramón Elizondo Salazar. Este tribunal lo encuentra culpable de robo agravado e intento de homicidio. Las palabras resonaron en la sala pequeña del juzgado, donde menos de 20 personas presenciaban el fin de su vida.
Es la opinión de este tribunal que sus acciones representan no solo un crimen contra el banco mercantil, sino contra el orden social mismo. Un empleado que traiciona la confianza de su patrón, que responde a la generosidad con violencia, debe ser castigado con todo el peso de la ley. La sentencia fue de 20 años en la prisión estatal de Chihuahua, sin posibilidad de liberación temprana. Ramón escuchó el veredicto sin expresión, su capacidad para sentir emociones aparentemente agotada después de semanas de espera en celdas cada vez más pequeñas. Cuando los guardias lo levantaron para sacarlo de la sala, miró una última vez hacia el público. Don Aurelio estaba ahí, sentado en primera fila, ya sin la silla de ruedas, con una sonrisa satisfecha que decía más que 1000 palabras. La prisión de Chihuahua en 1963 era un lugar donde los hombres iban a ser olvidados. Construida durante el Porfiriato, sus paredes gruesas de piedra habían contenido a revolucionarios, asesinos, ladrones y ahora a un cajero que había cometido el pecado imperdonable de desafiar a sus superiores. Ramón fue asignado a una celda que compartía con 5 otros hombres, un espacio diseñado para 3, donde el calor era insoportable en verano y el frío penetrante en invierno. Los primeros meses fueron los más difíciles. Los otros prisioneros, al enterarse de que era un ladrón de bancos que había intentado matar a su jefe, lo trataron con una mezcla de respeto y desprecio. Respeto porque robar casi $500,000 requería agallas, desprecio porque no había logrado escapar con el dinero. Ramón no les contó que el dinero no se había quemado, que seguía escondido en 3 lugares diferentes de Ciudad Juárez que solo él conocía. No por esperanza de recuperarlo algún día, esa esperanza había muerto en el molino abandonado, sino simplemente porque mantener ese secreto le daba una pequeña sensación de control en un lugar donde no controlaba nada. Le asignaron trabajos en la herrería de la prisión, donde fabricaban rejas y puertas de metal para edificios gubernamentales. El trabajo era brutal. El calor del horno se combinaba con el calor del desierto chihuahuense para crear temperaturas infernales. Pero Ramón se sumergió en el trabajo con una intensidad obsesiva, golpeando el metal caliente como si cada golpe pudiera borrar un recuerdo, una humillación, una decisión equivocada. Sus manos desarrollaron callos sobre callos, sus músculos se endurecieron, su piel se curtió hasta parecer cuero. Los años pasaron con la monotonía característica de la prisión. 1964 se convirtió en 1965, luego en 1966. El mundo exterior continuaba sin él. México cambiaba y crecía mientras él permanecía atrapado en ese limbo de piedra y metal. A veces llegaban noticias del exterior. El banco había prosperado bajo el nuevo liderazgo después de que don Aurelio fue promovido a director general. La investigación sobre el dinero robado había sido cerrada oficialmente como pérdida irrecuperable, aunque Ramón sabía que el banco había recuperado la mayor parte a través del seguro. Ciudad Juárez se había transformado con la llegada de más maquiladoras, más braceros, más de todo, excepto justicia. En 1968, durante los eventos del 2 de octubre en la Ciudad de México que sacudieron al país, la prisión de Chihuahua experimentó su propio tumulto cuando algunos prisioneros políticos fueron transferidos ahí desde la capital. Eran estudiantes y activistas con ideas sobre revolución y justicia social que parecían ingenuas para Ramón, quien había aprendido la lección más dura sobre cómo el poder real funciona en México. Pero uno de esos estudiantes, un muchacho de Monterrey llamado Daniel, que había estado en Tlatelolco, le prestó libros que abrieron mundos que Ramón nunca había considerado.
Leyó sobre Marx y la explotación del trabajador, sobre Zapata y la justicia agraria, sobre movimientos obreros en Europa y América. Y mientras leía, acostado en su catre en las noches calurosas con una vela robada de la capilla proporcionando la única luz, Ramón comenzó a entender que su historia no era única. Era la historia de millones de mexicanos atrapados en un sistema diseñado para mantenerlos sumisos y desesperados. Su error no había sido robar, el sistema robaba a los trabajadores cada día, sino creer que su venganza personal podría cambiar algo. Esta comprensión no trajo paz, sino una amargura aún más profunda. Porque si su sacrificio no había significado nada, si don Aurelio seguía prosperando mientras él se pudría, si los otros cajeros despedidos habían encontrado trabajos igual de miserables en otros bancos, entonces todo había sido en vano. Héctor Salinas, el cajero con 7 hijos que había perdido su empleo por el robo, había muerto de un ataque al corazón 2 años después, según contó un guardia que había leído la noticia en el periódico. ¿Cuánta culpa llevaba Ramón por esa muerte? En 1972, después de 9 años de prisión, Ramón recibió su primera visita. No era familia. Su hermana había muerto de sobredosis de heroína en 1967, según le informó un trabajador social, sino alguien completamente inesperado. Jorge Méndez, uno de los cajeros que había sido despedido después del robo, estaba sentado en la sala de visitas cuando Ramón entró escoltado por un guardia. El hombre había envejecido notablemente, su pelo completamente gris a pesar de tener apenas 40 años. Los 2 hombres se miraron en silencio por un momento que se sintió eterno. Finalmente, Jorge habló con una voz rasposa que sugería demasiados cigarrillos. No vine a reclamarte nada. Vine porque necesitaba que supieras algo. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Después de que me despidieron, pasé 1 año sin conseguir trabajo. El banco se aseguró de que mi nombre estuviera manchado en todas partes. Mi esposa me dejó, perdí mi casa, dormí en las calles. Ramón escuchaba con una sensación creciente de náusea en el estómago. Esto era exactamente lo que había temido, las consecuencias de sus acciones extendiéndose como ondas en un estanque. Pero Jorge no había terminado. Pero algo extraño pasó. En mi punto más bajo, sin nada que perder, finalmente tuve el valor de hacer lo que siempre quise. Abrí un taller mecánico con los pocos ahorros que me quedaban. Fue difícil, casi quiebro 10 veces, pero persistí. Y ahora, 9 años después, tengo 3 talleres en Juárez y empleo a 20 personas a quienes pago salarios justos. Se reclinó en su silla, mirando a Ramón con una expresión complicada. No sé si agradecerte o maldecirte. Tu robo destruyó mi vida tal como la conocía, pero también me liberó de una prisión que no sabía que estaba habitando. El banco era mi jaula dorada, y tu acto de rebeldía, por egoísta que fuera, me mostró que había alternativas. Señaló el sobre que había dejado sobre la mesa. Ahí hay 5,000 pesos. No es mucho, pero pensé que cuando salgas, si es que sales, podrías necesitarlo para empezar de nuevo. Ramón tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué harías esto?, preguntó su voz quebrándose. Después de todo lo que te costó. Jorge se puso de pie, preparándose para irse. Porque a diferencia de don Aurelio y el banco, yo entiendo que la desesperación hace que la gente tome decisiones terribles, y porque creo que has pagado suficiente por tus errores. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿El dinero que robaste, realmente lo quemaste? Ramón dudó, luego negó con la cabeza. Jorge asintió lentamente. Pensé que no. Si alguna vez sales de aquí, y si ese dinero todavía existe, usa al menos parte de él para hacer algo bueno. No por redención.
Algunos actos no tienen redención, sino porque desperdiciar toda esa vida destruida sin crear nada bueno de las cenizas sería el verdadero crimen. Y con esas palabras se fue, dejando a Ramón con más preguntas que respuestas. Los años siguientes fueron diferentes. La visita de Jorge había plantado algo en Ramón. No esperanza exactamente, pero tal vez la posibilidad de propósito. Comenzó a enseñar a leer a otros prisioneros usando los libros que Daniel le había prestado años antes. Organizó un pequeño grupo de estudio donde discutían no solo literatura, sino también derechos laborales, organización comunitaria, maneras de sobrevivir en el México postcarcelario. Los guardias lo toleraban porque mantenía a los prisioneros ocupados y reducía la violencia. En 1978, después de 15 años, Ramón fue convocado a la oficina del director de la prisión. El hombre detrás del escritorio era nuevo. Había reemplazado al director anterior que se había retirado. Era más joven, con ideas sobre rehabilitación que parecían revolucionarias en el contexto del sistema penitenciario mexicano. Elizondo, he estado revisando tu caso, dijo sin preámbulos. Tu comportamiento ha sido ejemplar durante la última década. Has ayudado a alfabetizar a más de 50 prisioneros. Has evitado problemas. Has trabajado sin quejarte. Ramón esperaba sin atreverse a sentir esperanza. El director continuó. Don Aurelio Campos, el hombre al que disparaste, falleció el mes pasado de causas naturales. Antes de morir, envió una carta a este tribunal recomendando clemencia en tu caso. No sé qué lo motivó. Tal vez la cercanía de su propia muerte lo hizo reflexionar. Pero el juez está dispuesto a considerar liberación temprana si presentamos una solicitud sólida. Las palabras golpearon a Ramón como un puñetazo. Don Aurelio había pedido clemencia. El hombre que había dedicado años a asegurarse de que Ramón sufriera, había tenido un cambio de corazón al final. O tal vez solo había sido un último gesto de poder, demostrando que incluso la libertad de Ramón dependía de su generosidad. No importaba. La posibilidad de libertad, después de 15 años, sin atreverse siquiera a soñarla, era demasiado grande para ignorar. El proceso tomó otros 5 meses de trámites burocráticos y audiencias. Finalmente, en marzo de 1979, a los 48 años, Ramón Elizondo caminó fuera de la prisión de Chihuahua como hombre libre. Bueno, técnicamente libre. Estaba en libertad condicional y tendría que reportarse mensualmente con un oficial durante 5 años, pero libre al fin. El mundo que encontró era radicalmente diferente al que había dejado. Ciudad Juárez, de 1979, era una metrópolis en comparación con el pueblo fronterizo que recordaba. Las maquiladoras habían transformado completamente la economía, trayendo empleos, pero también problemas, contaminación, crimen organizado emergente, desapariciones de mujeres que ya comenzaban a insinuarse en las páginas traseras de los periódicos. El Banco Mercantil del Norte se había expandido, ahora tenía sucursales en toda la ciudad, y el edificio donde Ramón había trabajado durante 11 años había sido remodelado hasta ser irreconocible. Con el dinero que Jorge le había dado más algunos ahorros de trabajos en prisión, Ramón rentó un cuarto pequeño en una vecindad no muy diferente de la que había habitado 16 años antes. Pero él era diferente. Ya no era el cajero sumiso ni el fugitivo desesperado. Era un hombre que había perdido y sobrevivido, que llevaba cicatrices, pero también sabiduría dolorosamente adquirida. La pregunta del dinero lo atormentaba. Casi $500,000, o lo que quedara después de 16 años de inflación, seguía escondido en 3 lugares de Ciudad Juárez, si es que nadie lo había descubierto.
Una tarde, después de 2 semanas de estar libre, Ramón finalmente se armó de valor para verificar. El primer escondite había sido en el sótano de una iglesia abandonada cerca del mercado. Vacío. El edificio había sido demolido y en su lugar había una tienda de abarrotes. El segundo escondite, enterrado en un parque poco frecuentado. También desaparecido. El parque había sido remodelado y pavimentado. Ahora era un estacionamiento. El pánico comenzó a apoderarse de Ramón, mientras se dirigía al tercer y último escondite. Este era el más seguro, o eso había pensado en 1963, una maleta sellada y enterrada en el patio trasero de una casa abandonada que había pertenecido a una anciana sin familia. La casa seguía ahí, milagrosamente, aunque ahora estaba ocupada. Una familia joven vivía allí. Ramón los observó desde la distancia durante 2 días antes de decidir qué hacer. Finalmente, una madrugada cuando todos dormían, se coló al patio trasero y cavó en el lugar que había memorizado 16 años antes. Sus manos tocaron metal oxidado a medio metro de profundidad. La maleta era un desastre, corroída por años bajo tierra húmeda. Pero adentro, envuelto en múltiples capas de plástico, el dinero había sobrevivido. No eran 400,000 pesos completos. Ramón había gastado parte antes de ser capturado, pero quedaban quizás 250,000, una fortuna. O lo hubiera sido en 1963. En 1979, con la inflación y la devaluación del peso, era suficiente para vivir modestamente durante algunos años, o para invertir en algo pequeño. Ramón se sentó en el patio de esa casa ajena con la maleta entre sus piernas y lloró por primera vez en 16 años. No lágrimas de alegría por encontrar el dinero, sino lágrimas por todo lo que había perdido para obtenerlo. 16 años de su vida, su libertad, su inocencia, las vidas que había arruinado directa o indirectamente. El dinero no valía nada de eso, nunca lo había valido. Recordó las palabras de Jorge Méndez: usa al menos parte de él para hacer algo bueno. Y Ramón tomó una decisión que habría sido impensable para el cajero resentido que había planeado el robo. No se quedaría con todo el dinero. Usaría parte para establecerse, sí, pero el resto iría a crear algo que valdría más que su venganza perdida. Durante los siguientes meses, Ramón trabajó silenciosamente. Con la ayuda de contactos que había hecho en prisión, hombres buenos, que habían cometido errores, pero que querían redimirse, estableció un pequeño fondo para ayudar a familias de prisioneros. No era algo oficial ni registrado, solo una red informal donde madres y esposas podían obtener ayuda con renta cuando sus hombres estaban adentro, o donde niños podían recibir útiles escolares. También contactó discretamente a las familias de los cajeros que habían sido despedidos después del robo. Carmen Ortega, la viuda con 2 hijas, había logrado salir adelante y ahora tenía una pequeña tienda de ropa. Pero aceptó con gratitud 5,000 pesos para la universidad de su hija menor. La familia de Héctor Salinas, el hombre que había muerto de ataque al corazón, recibió 10,000 pesos anónimamente con una nota que solo decía: disculpas que llegan tarde. No era suficiente. Nunca sería suficiente para balancear el daño que había causado, pero era algo, un pequeño intento de convertir la destrucción en construcción. Ramón usó el resto del dinero para abrir un pequeño taller donde empleaba a exconvictos que no podían encontrar trabajo debido a sus antecedentes. Pagaba salarios justos, trataba a sus empleados con respeto y nunca los humillaba sin importar cuán pequeño fuera su error. Los años pasaron. El taller creció modestamente, nunca haciéndolo rico, pero dándole propósito. Ramón nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca buscó la redención a través de una vida doméstica normal.
Su penitencia era más simple y más complicada. Vivir cada día tratando de ser lo opuesto del hombre que don Aurelio había sido, tratando de crear el tipo de dignidad que a él le había sido negada. En 1990, 11 años después de su liberación y 27 años después del robo, Ramón recibió una última visita inesperada. La hija de don Aurelio, una mujer de unos 35 años con la misma pose aristocrática de su padre, pero ojos más amables, apareció en su taller. Traía consigo una caja de madera gastada. «Mi padre me pidió antes de morir que algún día te diera esto», explicó con incomodidad evidente en su voz. Dentro de la caja había documentos, cartas que don Aurelio había escrito pero nunca enviado, reflexiones de sus últimos años. En ellas, el antiguo subdirector admitía su crueldad, reconocía que había disfrutado humillar a quienes consideraba inferiores, confesaba que el disparo en el molino lo había cambiado de maneras que no entendió hasta décadas después. «Tu desesperación era el espejo de mi arrogancia», escribió en una de las cartas. «Ambos fuimos destruidos por un sistema que nos convirtió en enemigos cuando debimos ser aliados contra la verdadera injusticia». No era una disculpa, exactamente. Era más como un reconocimiento tardío de la humanidad compartida que ambos habían negado durante aquellos años. La hija de don Aurelio se fue después de entregarle la caja, y Ramón nunca la volvió a ver. Pero leyó las cartas muchas veces, encontrando en ellas no perdón, el perdón requería de inocentes y ninguno de ellos lo era, sino quizás comprensión. Ramón Elizondo murió en el año 2000, a los 69 años, de cáncer de pulmón probablemente causado por años respirando humo de metal en la herrería de la prisión. Cuando murió, su taller empleaba a 15 personas, su pequeño fondo había ayudado a más de 200 familias, y su nombre había sido en gran medida olvidado por la ciudad que alguna vez lo había buscado como fugitivo. En su funeral, celebrado en una iglesia modesta en la colonia Bellavista, asistieron menos de 30 personas. Exconvictos a quienes había dado empleos, familias a quienes había ayudado anónimamente, algunos vecinos que lo conocían como el hombre callado del taller. Jorge Méndez estaba ahí, ahora un anciano de 70 años, y dio un breve discurso sobre el poder de la redención imperfecta y los intentos fallidos que aún valen la pena. No hubo mención del robo en el funeral. Para quienes lo conocieron en sus últimos años, Ramón era simplemente un hombre que había cometido errores en su juventud y había pasado el resto de su vida tratando de enmendarlos. La verdad era más complicada, como siempre lo es. La historia de Ramón Elizondo y don Aurelio Campos se convirtió con los años en una leyenda menor de Ciudad Juárez, una de esas historias que los viejos cuentan en cantinas cuando hablan de los viejos tiempos. Algunos la recuerdan como la historia del cajero valiente que se rebeló contra la tiranía de su patrón, otros como una advertencia sobre las consecuencias de la codicia y la violencia. Ambas versiones tienen algo de verdad. Ambas omiten partes importantes. Lo que pocos recuerdan es lo que la historia realmente muestra, que la venganza, sin importar cuán justificada parezca, siempre cobra un precio más alto de lo anticipado. Que la violencia engendra violencia y que los actos de rebeldía personal sin solidaridad colectiva terminan siendo gestos trágicos que cambian poco y destruyen mucho. Que tanto el opresor como el oprimido son prisioneros del mismo sistema injusto y que mientras no se entienda eso, las tragedias individuales continuarán repitiéndose. Si te impactó esta historia real de desesperación, venganza y las consecuencias que persiguen nuestras decisiones, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos qué piensas sobre la historia de Ramón.
¿Crees que encontró algún tipo de redención o algunas acciones están más allá del perdón? Tu opinión nos importa. El Banco Mercantil del Norte todavía existe, ahora conocido como Banorte, una de las instituciones financieras más grandes de México. En sus archivos hay un pequeño expediente sobre un robo en 1963, 400,000 pesos que nunca fueron recuperados oficialmente. Si alguien preguntara hoy sobre Ramón Elizondo, los registros dirían simplemente: ladrón sentenciado, cumplió su condena. Nada sobre las vidas destruidas y reconstruidas, nada sobre las lecciones dolorosas aprendidas, nada sobre el precio real de la venganza. Pero las historias verdaderas, las que importan, nunca se encuentran en los archivos oficiales. Están en las memorias de quienes las vivieron, en las consecuencias que se extienden por generaciones, en las preguntas que permanecen sin respuesta décadas después. La venganza del cajero no fue perfecta ni gloriosa, fue humana, trágica y al final tal vez solo otra pequeña herida en la historia de un país construido sobre miles de millones de injusticias similares. Y tal vez esa sea la verdadera lección, que la justicia individual es una ilusión cuando el sistema mismo es injusto, y que la única venganza verdadera contra la opresión no es destruir al opresor individual, sino construir algo mejor de las cenizas. Ramón Elizondo lo aprendió demasiado tarde, después de haber pagado un precio imposible. Su historia permanece como advertencia, y de manera extraña, como inspiración imperfecta para quienes buscan sentido en un mundo que a menudo no ofrece ninguno.